Hacemos memoria. Estamos en la antigua hacienda Los Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. Recordemos que el 18 y el 19 de enero de 2012, 1.220 policías, acompañados de todas las autoridades del distrito, desalojaron a 140 familias que habían construido sus viviendas en terrenos que habían comprado ilegalmente a la banda Los Tierreros. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hagamos memoria de esa sentencia de la Corte Constitucional que no solo paró el desalojo, sino que le ordenó al distrito darles vivienda a los que las habían perdido. Este es el tema de nuestro programa. Bienvenidos a la televisión más humana. Eso viene de una historia pues bastante lejana, de 1600, cuando la familia Morales, tal vez en esa época, tristemente terratenientes de esa época, de la época que simplemente cada persona marcaba con una cerca cuánto quería coger y cogía los terrenos. Fundaron la hacienda Los Molinos, hicieron esa casa antigua que está desde 1600 ahí, que hoy en día ya fue declarada Patrimonio Cultural. Los bisabuelos de esa familia, luego los abuelos, luego los padres y actualmente son los nietos los que están reclamando el terreno, que a su vez tendrá que vendérselo al distrito, que es Francisco Morales y los hermanos. Antonio Morales Pardo, la mamá de él, doña Teresa, recibió, le quedó en una herencia de sus padres, le quedó como herencia la propia zona que se llamaba La Casa y 500 fanegadas alrededor de la casa. Dentro de las 500 fanegadas que fue en esa casa, dicho sea de paso, donde nos criamos, las familias Morales Casas, Morales Henao y Escayón Morales, esa gran hacienda ellos la dividieron, ya a mis padres, y mi padre y mis tíos la dividieron en lotes, y a mi padre le correspondieron ciertos lotes, a mi tío otros lotes. Los tierreros evidentemente son personas que pues aprovechan la oportunidad de ver un terreno baldío, el cual es abandonado por su propietario o el que dice ser su propietario durante mucho tiempo. Lo que hacen estos urbanizadores piratas es meterse con un grupo muy sofisticado de arquitectos, de topógrafos, de abogados, con lo cual simplemente hacen un plan de loteo, unos planos y montan documentación con la cual fácilmente le pueden vender a incautos compradores unos lotes, les prometen una posesión que más adelante se volvería una escrituración de unos bienes y eso es a lo que ellos se dedican. Inicialmente habían demarcado el terreno con topógrafos, todo muy bien normal, levantado el terreno y levantado el plano de 443 lotes de 5 metros por 11 metros de fondo. Entonces, y las avenidas y las calles y todo delimitado común y corriente como lo manda la norma. Naturalmente que el plano que ellos mostraban, pues sí estaba hecho por una empresa de topografía, pero nunca fue aprobado, ni por Catastro, ni por ninguna entidad. Al momento de ellos ponerse a vender los lotes, empezaron de diferentes precios, porque a las personas, a medida que iba incrementándose el barrio, pues incrementaba el valor. De tal manera que ya pretendían llegarlos a hacer valer 20 millones o 30 millones los últimos que llegaran. Iniciando ellos en 2 millones, 3 millones, 4 millones, ya iban en 12, 13 millones de pesos, iban hasta ahí, porque pues obviamente que en la medida que iban llegando las próximas víctimas, pues les decían el barrio ya está muy avanzado, hay casas de segundo o tercer piso, ya estamos casi legalizados, ya tenemos agua, tenemos luz, aunque todo era servicios provisionales. En vista de que estos lotes estaban bien ubicados y tenían un precio accesible, pues la mayoría de incautos caímos.
en la trampa de los urbanizadores piratas. La verdad dicen que sí, que a espaldas de Francisco Morales y compañía, porque Francisco Morales y otros propietarios que hay, dice que son 16 o 18 propietarios, empresas grandes que hay, universidades que hay propietarios del terreno, dicen que a espaldas de ellos. Otros dicen que no. Los rumores no se puede confirmar si realmente Morales tuvo que ver en eso o no tuvo que ver en eso. Porque algunos dicen que sí, que Morales aceptó inicialmente que sí, porque el terreno, el distrito no se lo dejaba usar para nada. No se lo dejaba urbanizar, no se lo dejaba construir, no se lo dejaba desarrollar, porque estaba afectado para un parque, de tal manera que eso estaba abandonado y ahí botado. La universidad recibió de Bancolombia, a título de donación, el predio en el mes de noviembre, concretamente el 29 de noviembre del año 2007, y nos hicieron entrega efectiva de ese predio el día 17 de diciembre de 2007 también, donde nosotros con unos funcionarios de la universidad nos desplazamos a la zona para hacer el recibo material del predio. Hacia el año 2008, mediados del año 2008, más bien tercer trimestre del año 2008, y durante el 2009, el sector de la laguna fue invadido por una plaga social que existe, que son los tierreros. Son fascinerosos, son pícaros. Ellos invaden lotes, los lotean y lo venden a terceras personas incautas. Me ofrecieron el lote y pues a mí me gustó, sí, el sitio y todo eso, y pues lo compré y yo tenía mis ahorritos y los metí acá. Familias pues bastante vulnerables económicamente, pues de igual manera muy ignorantes en los temas jurídicos de adquisición de vivienda, y pues todos con la esperanza de que les pudieran vender un lotecito y hacer su casita y normalmente cumplir como el sueño de todo colombiano de tener su vivienda propia. Hemos tenido personajes históricamente siniestros en el tema de ocupar predios que están desocupados o que son de propiedad privada y vendérselos a personas que no tienen vivienda. Vi unos números telefónicos en alguna de estas partes, llamé y pues me pusieron una cita ya en el predio para que pues mirara cómo estaba situado el lugar. En el momento en el que voy pues hay mucha gente, están construyendo, todo a plena luz del día, no hay autoridades, no hay vallas donde digan que no se puede comprar, no se puede vender, entonces pues nos ponemos una cita nuevamente con el urbanizador en la notaría 53, en donde pues ve uno que todo se hace como muy legal, muy una promesa de compra-venta, algo con papeles, todo lo que ellos nos mostraron que aparentemente era falso. Entonces pues ahí fue donde caímos en la trampa de comprar. Ella le vendió, entiendo que fue una señora, doña Graciela Hernández, diciéndole que eso eran unos lotes que le habían pertenecido de una herencia y que pues que ahí no tenía ningún problema y que si algo pasaba ahí, ella respondía. Y hasta la fecha la señora no le da ninguna cara. Nosotros básicamente firmábamos, era un documento con un tercero que más adelante nos haría la escritura. Entonces este personaje en cuestión que nos vendió a nosotros era uno más de los que ya estaban vendiendo ahí o prometiendo en venta lo que ellos llamaban la posesión de un terreno que llevaban durante muchos años. Esto no fue invasión, esto lo compramos con esfuerzo de nosotros, ¿sí? Y aquí nunca nosotros, como dicen que esto fue invadido, nunca. Aquí, yo por lo menos, yo aquí compré y yo mis ahorros que yo tenía, construí mi casa. Hay alguno de ellos que es médico y que ha sido médico porque me lo contó, médico de la guerrilla, que él iba y curaba a guerrilleros, uno de apellido Borges. Y en fin, eran unas personas, alrededor de unas 7 u 8 personas, líderes, que tenían recursos de capital para poder convencer a la gente, traer gente, instalarla ahí, sobre todo, mover máquinas. Llegaban con bulldozers, llegaban con retroexcavadoras, llegaban con motoniveladoras, aplanaban los lotes y después marcaban en un plano y en la realidad con estacas, marcaban lotecitos y los vendían. Dentro de esa maraña, naturalmente fueron llegando personitas que también no eran ya ignorantes
ni eran necesariamente, se iban a convertir en víctimas, sino se convirtieron en cómplices, ¿sí? Como redes de comisionistas que ya compraban y vendían y compraban y vendían. En Colombia pues hay un déficit de más de 1.800.000 viviendas, es decir, hay por lo menos 1.800.000 familias que no tienen acceso a una vivienda. En Bogotá han aparecido, lo que pasó ahí en el barrio Marruecos, en esta hacienda Los Molinos, es que un urbanizador pirata le vendió esos predios que no eran de él a 160 familias. No sé con qué notarías es que se cuadran ellos para registrarla, para que todo quede bien, le toman a uno sus fotos legalmente y habiendo servicios, pues, ¿quién cree que uno construyendo a la luz del día, que hay servicios, pues quién va a creer que es una estafa? Nadie cree eso, cualquiera cae. No me acuerdo de este Guerrero Estrada, Mariano Porras, bueno, muchas personas que hicieron incluso por años política en Bogotá, que fueron concejales y que su función fue básicamente esa, coger predios, invadirlos, lotearlos, venderlos e incluso ponerle a la gente cuotas mensuales como si fueran bancos, incluso como hizo Mariano Porras, recaudar dineros para comprar vivienda de manera ilegal. Esto se lo compré a un señor, Fernando, algo así el señor, sino que él se fue. Sí, yo confié y de todas maneras aquí no. Sí, nosotros fuimos a la notaría y hicimos eso. Yo pagué 7 millones de pesos, pero adicional a eso, pues obviamente las deudas que hubo que adquirir para la construcción de la vivienda como tal. Entonces, lo que nosotros siempre de pronto manifestamos y peleábamos en su momento a la administración local que ejecutó el desalojo, era porque se habían construido y edificado casas muy bien hechas, con bases, con todas las normas pues como técnicas, que no se habían hecho en un día y se habían hecho a plena luz del día. Entonces, que pues, ¿por qué llegar después de un tiempo determinado a decir que eso era una invasión? El problema es que aquí 160 familias se ubican en esa hacienda, la gente hace sus programas de autoconstrucción, construye su casa, un pisito, luego el segundo, luego otra piecita, el baño, bueno, y terminan construyendo en un predio que no era de ellos. Nosotros llegamos allá a ese predio con mi papá, una de mis hermanas, mi sobrina, mis hijos, soy madre cabeza de hogar. En su momento pues compramos inicialmente mi lote, luego se compró el lote de mi hermana, se edificó. Básicamente pues era el sueño de mi papá, darnos una vivienda digna a nosotros. Mucha gente llegó que de pronto ni siquiera el lote lo pagaron, se lo regalaron con la intención de que se metiera y ayudara, ¿sí? Que ayudara a unos a cuidar, otros a acompañar a apoyar la venta a los posibles clientes que llegaran, que manifestaran que estaban muy felices, que estaban muy contentos, que todo está muy bueno. Y fueron así como fueron tejiendo pues grupitos de comisionistas, grupitos de ayudadores, grupitos de minusválidos que llegaban, usted con su condición de minusválido, tranquilo, que si aquí llega a pasar algo, es que usted en su casa. Y así ocurrió efectivamente. Fue un caso que aquí en el colectivo llevamos, que ocurrió entre el año 91 y 92 en los proyectos Unir 1, Unir 2, donde él hizo recaudos, y no solamente hizo recaudos, sino que el mismo lote se lo vendió a varias familias, y luego los puso a pelear a todos por esos predios. Pues casi nunca se han investigado estos casos. Nosotros logramos que a Mariano Porras se le impusiera una condena de 7 años, pero el tipo no se dejó capturar y la mora de la justicia llevó a que la condena prescribiera. Es decir, que no pagó un solo día de cárcel por estafar a más de 110 familias de los predios de Unir 1 y Unir 2. Empezamos a vivir allá en el barrio, pues vimos como una fuente de ingresos porque los tres estábamos desempleados, pues dar inicio a lo que era una tienda de víveres. Mi papá fue el administrador de esa tienda todo el tiempo, fue el que ideó la tienda, Mitenampa se llamaba la tienda de mi padre.
Él era el que más pues como que compartía con toda la comunidad, con la gente, pues dado a que él era el que atendía el negocio. Han sido clasificados como personas que de alguna manera han venido desarrollando unos procesos de carácter ilegal de urbanización en el Distrito Capital, que no solamente se presentan en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sino que se han determinado en localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, y que obviamente bajo el amparo de timar a las personas, de engañarlas, de utilizar la necesidad que ellos tienen y de alguna manera bajo el amparo de que en algunas administraciones no se ha tenido la suficiente fortaleza para el control de lo que tiene que ver con el urbanismo, pues han estafado a una serie de personas. Una vez empieza la primera amenaza del tema que nos iban a desalojar, pues nos empoderamos de la situación, como de ir a averiguar, porque pues los abogados que tenían en ese momento, entre comillas, el proceso, nos estaban mintiendo todo el tiempo. Nos empoderamos del tema de la Junta de Acción Comunal también, porque pues la intención era que el barrio se desarrollara, que tuviera servicios públicos, jardín infantil, todo lo que debe tener un barrio. Normalmente, pues siempre hemos sido líderes comunitarios, como lo fue también mi padre. Faltando unos poquitos días para la orden de demolición, habíamos interpuesto varias tutelas, varios derechos de petición, intentando frenar la orden de demolición, pero ya era imposible porque ya habían fallado a favor del señor Francisco Morales. Una diligencia a la cual acudieron 1.240 o 1.220 agentes de la policía que acoronaron desde la madrugada del sector. Había ambulancias, había entidades como la policía de menores, estaba bienestar familiar, estaba la personería, estaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, había todas las entidades del distrito, allá estaban observando que se respetaran los derechos humanos. Les pregunté, me arrimé, les pregunté qué era lo que pasaba. Y dijeron no, que eso era vigilancia de rutina que tenían ellos por el sector. Mas sin embargo, nosotros no nos dijeron que había ningún desalojo. Nosotros, más sin embargo, seguimos trasnochando. Cuando a las 6 de la mañana fue que se nos llenó el terreno de policía, aproximadamente 1.200 policías. Llegaron pasivamente hasta que llegó la alcaldesa local a decir pues que eso era un desalojo y que nos tocaba salirnos era ya, que porque si no nos echaban las casas encima, que por encima de vivos, muertos, como fuera, nos sacaba porque nos sacaba. En el momento en el que empieza la diligencia de desalojo, obviamente quitan todos los servicios públicos como son agua, luz, sobre todo. La gente suplicaba, la gente lloraba, la gente hacía cantidad de cosas. Entonces, a última hora empezaron a presionar a las madres con el bienestar familiar. Si usted no saca a sus hijos de su casa para poder demoler la casa, entonces el bienestar familiar se los lleva. Esa fue una tortura terrible para esas mujeres. Que a mí me sacaron las cosas, aquí inclusive, todo me lo sacaron acá, me lo regaron. Llegaron los muchachos de rojo y que supuestamente traía este señor, el que vino a desalojarnos acá. Y la inspectora y la alcaldía, y eso estaba la inspectora, la alcaldía, Defensoría del Pueblo, todo el mundo acá, y eso nadie hizo por nosotros. Vinieron y nos tiraron todo, me tocó sacar todo, todo se me dañó. Y duré como 3 meses allá en la piecita que me habían alojado. Todas esas personas pagadas por nosotros, lo apodaron ahí la Brigada Roja, por la camiseta que hubo obligación de vestirlos. Ellos evidentemente entraban con la autorización de los dueños de las casas a ayudarles a empacar. Se consiguieron bolsas, cualquier cantidad de bolsas plásticas, cajas de cartón, cajas de madera, esas que se consiguieron por allá en Corabastos, de las que sobran, para que la gente empacara sus cosas. Nosotros dimos todo lo que fue la alimentación de la policía, de la Brigada Roja, de todos los funcionarios, que hubo por lo menos más de 50 funcionarios de diversas entidades del distrito, y desde luego al despacho de la señora inspectora, de los 3 golpes, como dicen vulgarmente, eso también corrió por cuenta de la ladrillera.
nos asombramos muchísimo por la actitud de la doctora Marta Bolívar, siendo ella pues abogada, alcaldesa, primera autoridad de la localidad, la cual debió haber velado desde un comienzo por los intereses de su comunidad, de sus ciudadanos, con los que ella también creció, porque pues ella es de la localidad. Entonces realmente nos asombró muchísimo porque pues se vio una indolencia completa. En una Bogotá humana que estaba recién empezando, ella llegó a sacar a los niños, a las madres, a los ancianos, a todo el mundo de su casa, simplemente con una palabra: se van, desde aquí los sacamos. Me cargaron 6 tipos de la SIJIN, me quitaron la cámara, me cogieron cada uno de un brazo y me cargaron alzado a sacarme. Porque yo no quería dejarme sacar, porque yo era el defensor de ellos y estaba grabando con una cámara todo lo que estaba ocurriendo para luego ir a Derechos Humanos y decir: miren lo que está pasando. Obviamente estábamos hablando de un proceso, una restitución de un inmueble que había sido objeto de una posesión, y este inmueble pues obviamente fue objeto de la diligencia. Se hizo obviamente unas actividades de policía consistentes obviamente en la recuperación del terreno, lo que significó de alguna manera que se hubiera hecho la demolición de algunos predios. Las personas tuvieron que recurrir donde familiares, a muchos les dejaron sus cosas tiradas afuera en la calle, entonces a muchos se les perdieron sus cosas, los que no se les quedaron debajo de los escombros. Entonces fue un nuevo empezar, pagando arriendo en algunas oportunidades y también pagando pues los créditos de los materiales que sacaron para poder construir la casa que hoy estaba en el piso. El día 18 de enero le tumbaron su casa, dañándole muebles, enseres adentro porque no pudo sacar todo. La sacaron a la jueza, a la niña le dañaron, le estaban rayando un piecito contra unos bloques de la policía. Fueron 1.200 uniformados, nosotros no nos explicamos por qué tanto exceso de fuerza si habían solamente unas familias en debilidad manifiesta adentro. Los comandantes que estaban ahí en su momento pues realmente no se apersonaron de la situación. Los policías que se apasionaron con el tema simplemente atropellaban a la gente, los golpeaban. Nosotros fuimos uno de los que salimos golpeados, como lo registraron los medios de comunicación, cuando lo único que estábamos haciendo era defendiendo nuestras casas. Nosotros no éramos invasores, simplemente habíamos sido estafados y en su momento pues nadie nos quiso dar información de lo que estaba sucediendo. No, a ella no le importó nada, ni este señor Morales, que él también fue el que estuvo aquí también en eso. Él fue el que trajo los muchachos de rojo para que llegaran, nos sacaran y nos tumbaran. Supuestamente es el dueño, no sé, que es el dueño de esto. Los terrenos del denominado sector de Hacienda Los Molinos tiene varios propietarios, dentro de los cuales tenemos bancos, Policía Nacional, algunas universidades y algunos particulares. En mi relato que hice yo, escribí que Francisco Morales parecía un general de la guerra y lanzaba bombas y destruía casas. Y destruía y destruida. El mismo Bienestar Familiar le decía a la familia que si no sacaba a los niños del lugar se los iban a llevar. Entonces, más que doloroso para nosotros como adultos, creo que quedó una secuela bastante triste en los niños, que tuvieron que ver cómo la policía, que son sus héroes, fueron quienes en su momento les violaron sus derechos a tener sobre todo su vivienda. Pusieron unas vallas al ingreso del barrio Ibari, Bosque de Ibari, unas vallas donde la gente no podía ingresar. De ahí nació precisamente el censo mal hecho que hicieron con la gentecita solamente que estaba dentro. La Secretaría de Integración Social hizo un censo y censó solamente a la gentecita que estaba dentro, los que estaban afuera no podían entrar, pero también eran damnificados. Lo que queda claro a la luz del derecho internacional es que los desalojos forzosos están prohibidos. Es decir, está prohibido que las autoridades le priven a la gente de su vivienda y que con la policía se haga lo que se hace todos los días con el SMAT, ¿no? Si ustedes hacen una reflexión, hubo el desalojo de más de 500.000 familias por el UPAC, que eso era terrible, eran los bancos, ¿no? La gente se endeudó, no pagó, y los jueces civiles en Bogotá, en un 78%, estaban dedicados a hacer procesos ejecutivos hipotecarios
y a desalojar a la gente de sus viviendas. En esos 2 días, como a las 6 de la tarde, dieron la orden de que no tumbaran más casas. Fue cuando se salvó mi casa, si no también me la habían tumbado. Me molesté profundamente, profundamente, porque, primero, ¿qué hacía la Corte Constitucional? Metida en una alcaldía local casi que perdida dentro de esta selva que es Bogotá. Pero allá llegó la Corte. Eso también muestra que nuestra fuerza de derecho está en todas partes del país. Pero allá llegó, a ese rinconcito del sur de Bogotá, de gente humilde, allá llegó la Corte. Porque recibieron información, por un lado, de que tal vez, información torcida, amañada, movida tal vez por los mismos tierreros, yo le quitaría el tal vez, que forzó a que la Corte dijera, uy, ¿qué está pasando allá? Cuando los noticieros llegaron, Caracol, RCN, todos los noticieros llegaron y vieron esto, pues lo transmitieron y naturalmente que los magistrados vieron qué estaba pasando por televisión. No, esto es increíble, ¿qué está pasando? Aquí hay una violación tremenda, cualquiera la puede ver. ¿Estas son las tutelas que estamos revisando? Sí, estas son las tutelas, listo, orden de suspensión. Afortunadamente encontramos un corazón muy humano del señor magistrado Nilson Pinilla, que fue en su momento el ponente de nuestra sentencia, de nuestro proceso, que fue el que detuvo la diligencia en su momento. Él hizo una diligencia ya, una inspección, en donde se dio cuenta cómo las cosas de la gente, la sala, la cama, la estufa, habían quedado debajo de las paredes de las casas que habían tumbado. Entonces siempre se vio pues la flagrante violación de derechos humanos que hubo. Doy fe, y lo puedo afirmar bajo la gravedad del juramento, con todas las implicaciones penales que ello conlleva, que la fuerza pública no agredió a absolutamente nadie. Es más, fue al revés. Había ciertas señoras que agredían a la fuerza pública y ellos se escondían con palos, con sus escudos y les daban palo. Pero eran hechos aislados que inclusive en el tiempo no pasaban más allá de los 4 o 5 minutos. Porque la fuerza pública, inclusive, y para información de usted, había muchos familiares de la Policía Nacional que tenían lotes ahí. Y no sé si agentes de la policía. Pero lo que sí sé, porque lo vi, recorrí durante 2 días a pie, bajo el sol, todos los rincones del lote, y no vi, pero en ningún instante, que la fuerza pública agrediera a nadie. Además, es que no. Les estoy pidiendo que hagan parte de una mesa de trabajo para solucionar este asunto. Aún siendo de temperamento fuerte ella, sentó una mesa de trabajo en el PMU. Y en esa mesa de trabajo quería dialogar para recibir las quejas o algo de la comunidad, pero no de los líderes. Entonces la comunidad ya reunida toda dice, no señor, aquí solamente hablamos cuando esté sentado Belisario Ariza, Jamie Patiño y los líderes de la Junta, el resto no hablamos con nadie. Naturalmente que como ella había dado la orden de que me sacaran a mí cargado, al señor que era presidente de la Junta lo detuvieron, se lo llevaron preso. Y a todos estamos detenidos, pues claro, apenas ella vio que tenía que obligatoriamente estar sentados nosotros ahí. Entonces, pues bueno, entonces siéntese. Entonces ya nos llamó, nos sentamos y empezamos las mesas de trabajo. Con la misma administración local que acababa de tumbar las casas, ahora tocaba sentarnos a negociar cómo nos restituían los servicios. Pedíamos que instalaran el agua, no aceptaba. Que instalaran la luz, no aceptaba. Que mandara carrotanques de agua, no aceptaba. Que mandara a Bienestar Familiar con ayudas, no aceptaba. Nunca dio una ayuda. Lo único que dio la alcaldía local fueron unos palos y unos plásticos para poner donde quedó medio techo de las casas. Fue todo lo que dio. Y después de mucha lucha, después de mucha pelea, de mucha conversación, logramos que llevaran unos tanques de agua, un carro tanque que iba pues día por medio, unos baños portátiles, se logró que se reconectara la luz, incluso la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo conocimiento de nuestro caso, también se pronunciaron, y pues realmente fue una lucha incansable en la cual pues obviamente fue la confianza de la gente la que
nos permitió estar liderando este proceso y pues nos tiene donde estamos, ¿no? A puertas de que se dé el cumplimiento cabal del fallo. La doctora Marta Bolívar en su momento era la alcaldesa, pero la orden que se materializó fue la orden de una inspección de policía. Esa determinación administrativa obviamente no ha sido pues de alguna manera demandada en el término de su legalidad, se mantiene, inclusive la Corte Constitucional habla de cumplir el fallo y proseguir con las diligencias, o sea, goza de legalidad. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Una vez se detiene el desalojo, desafortunadamente algunas personas inescrupulosas vieron eso como un negocio, entonces empezaron a vender y a revender lotes, dado a que la Junta de Acción Comunal no se prestó para hacer radicaciones de estos lotes que estaban siendo vendidos posterior a la diligencia, iba a ser pues un acto ilegal. Entonces nosotros no nos prestamos para dichas radicaciones, por tal razón empiezan a haber amenazas de muerte y finalmente pues se materializan con el homicidio de mi padre el 27 de octubre del año antepasado. Él salió, como de costumbre, a encontrarse pues con su pareja sentimental de ese entonces. Lo que él nunca hacía, que no era regresar a la casa esa noche, nos asombró muchísimo a mi hermana y a mí, que vivíamos con él. Entonces, en la mañana del siguiente día, salimos a mirar qué había pasado, porque pues no nos contestaba el celular, estaba apagado, y nos informan que hay un cuerpo de una persona en la entrada del predio, pues objeto del desalojo, que es donde vivían. Obviamente nos extrañó mucho el tema del celular, entonces sí tuvimos una duda. Salimos a mirar y pues ya obviamente estaba la policía, había gente en el lugar y lo vimos pues como quedó, fue un asesinato brutal. Le dieron 57 puñaladas, muchas heridas en su cuerpo, no le quitaron sus pertenencias, incluso tenía una fuerte suma de dinero con él, que él llevaba, su reloj, su anillo. Lo único que había perdido era el celular, tal vez para que no pudiera pedir ayuda, pero según el reporte de medicina legal es que él murió prácticamente de inmediato, que pues realmente él fue uno de los luchadores con nosotros, incansable por la comunidad, por el tema de la vivienda de la gente, de ese mismo predio. Entonces nos pareció pues muy injusto, fue muy doloroso para todos, para mis hermanos, para mi hermana, para los niños, que pues veían en él la figura de un papá. Muy seguramente lo tomamos como una advertencia, porque si hubiese sido otra la circunstancia, hubiese pasado en otra parte, pero lo hicieron dentro del predio, cosa que nos asombró muchísimo, porque por la orden de la Corte Constitucional debía haber policía a las 24 horas de la fuerza disponible resguardando la seguridad del terreno y sobre todo en las entradas. Y pues como todo en este país, nadie vio nada, nadie sabe nada, entonces sigue siendo motivo de investigación. Era una retaliación directa contra nosotros, como un mensaje, diciendo a nosotros que ya no hiciéramos nada más de lo que estábamos haciendo, que nos fuéramos del territorio y que dejáramos a ellos pues en paz, de que pudieran seguir vendiendo y haciendo y bueno, todos sus negocios. El señor Eduardo Patiño, un gran líder, un gran señor, un gran caballero, mantenía muy empapado de todo y por la hija ser líder, pues nosotros nos imaginamos que por eso fue que la mataron. Pues eso es mentira, eso es mentira. Eso por otras cosas, él tenía otros problemas según eso. Gente se fue a reclamarle a los tierreros. Y de los que reclamaron a los tierreros, se murieron. 4 muertos, entre ellos el papá de la presidente de la Junta de Acción Comunal. En ningún momento pudo él comprobar, ¿sí? Ni la Fiscalía ha podido comprobar que fue un crimen pasional. Aún sigue en investigación, pero ¿a quién se le puede ocurrir decir eso? ¿Sí? Tan prematuramente ir a decir y afirmar una cosa, de tal manera que yo creo que el general Martínez en algún momento tendrá que responder ante las autoridades por las afirmaciones que hizo. Nos tuvimos que ir de hecho del territorio, sin embargo pues teníamos que llevar esa bandera que él nos estaba dejando, ese legado, entonces continuamos con la lucha, pues aún oponiéndonos a lo que estaba pasando con el tema de seguridad,
Sin embargo, pues las autoridades empezaron a garantizarnos la seguridad, la Unidad Nacional de Protección. Habría que preguntarle a la Fiscalía General qué concepto tiene y cuál sería la decisión frente al señor Barinas y las otras personas que han sido señaladas por miembros de la comunidad de ese sector, porque cuando yo llegara ya habían denuncias alrededor de algunos nombres. Murieron 2 señoras de pena moral esperando una sentencia de la Corte Constitucional y nada que salía, ellas se enfermaron hasta que pues amanecían muertos en su cama. La secretaria de la Junta le metieron 3 disparos en la cabeza. La señora está muerta, la señora falleció a los poquitos días, había quedado como en coma, había quedado en un hospital y a los poquitos días falleció. El tema de los homicidios que se presentaron en ese sector es que se hicieron las denuncias respectivas y que se vienen avanzando en temas, ¿cierto? Se han catalogado y de alguna manera por miembros de la comunidad se ha dicho de que pues obedecen obviamente a temas de retaliaciones y peleas dentro de personas que hacen parte de ese proceso. Otro tema importante y fundamental, pues obviamente es una situación supremamente gravísima y triste para la administración distrital y para la administración local, que las personas que son víctimas de la estafa entren en procesos de depresión y una cantidad de enfermedad y todo eso. Lo que estamos buscando y precisamente atendiendo es que estas personas logren una vivienda, logren que precisamente accedan a los créditos que tenemos a nivel distrital para vivienda, logren los subsidios. Hasta ese momento de que se ocurre la muerte del señor, se dan de cuenta que realmente hay un riesgo. O sea, determina en ese momento que sí hay un riesgo contra los líderes comunales en Colombia y en Bogotá, y eso que han matado muchísimos líderes. Entonces le asigna un subsidio de reubicación para que se pueda ir de ahí, trastearse, un chaleco antibalas y una mantel. Con eso, poco a poco pues nos movilizamos, nos ayudamos, bueno, seguimos el proceso. A los pocos meses, cuando ya yo hago la solicitud nuevamente otra vez de que realmente las circunstancias de que la persona que más ha apoyado el proceso desde el comienzo soy yo y que realmente estudio en mi caso, me asignan también mi chaleco y mi avantel. Bueno, nosotros andando en bus, en transporte urbano, andando en Transmilenio con chaleco y con avantel, porque no teníamos nada más. Así hacíamos las vueltas, así hacíamos todo, hasta que por fin en una segunda revisión a ella le asignan un escolta. Dura más o menos 1 año y medio en pronunciarse la Corte Constitucional, dando una sentencia a favor del derecho a la vivienda digna y del debido proceso de las familias, la cual celebramos completamente porque dijimos se va a hacer justicia por fin. Infortunadamente vimos en su momento como el distrito solicitaba una aclaración de la misma sentencia que una vez más dilataría el cumplimiento porque pues daría pie a que se demorara más tiempo el que le reasignaran una vivienda a las familias, y ya luego más adelante pues empezamos a vivir como todo lo que tenía que ver con el tema cumplimiento. Ese fallo, y no estoy criticando a la Corte, estoy mostrando una consecuencia. Yo creo que la Corte vio eso, o si no lo vio, tendría que alzar las cejas más allá de lo que alcance, porque no entendería que no se hubiera dado cuenta. Pero señaló tal cantidad de requisitos para una ocupación violenta como la que fuimos víctimas, que va a ser prácticamente imposible sacar a las personas que invadan lotes grandes. Una sentencia histórica, realmente nosotros estamos muy agradecidos con la Corte Constitucional. Uno de los puntos de la sentencia es la reparación para las personas que les fueron tumbadas sus casas encima de los muebles enseres, su cama, su televisor, su estufa, dado que pues son las cosas que realmente tenía la gente para subsistir. Inicialmente había un grupo de 41 familias para ser reparadas. De esas 41 solamente le dieron la indemnización de un salario mínimo en un cheque que entregó el secretario de Gobierno a 14 familias. Entonces pues también el llamado a la administración distrital es que se tengan en cuenta el resto de las familias o que se haga un proceso de verificación real de quienes realmente fueron afectados y se les tumbaron las casas encima de los muebles, porque pues puede suceder lo de todos los procesos de damnificados que resultan recibiendo los que no y los que sí se quedan sin nada. Luego resultó el distrito injustamente obligado a pagar una indemnización de 500.000 pesos, que porque se rompieron los televisores, es falso, que porque se rompieron unas vajillas, falso, que porque unas camas se dañaron, falso de falsedad absoluta, porque yo lo vi. Es un fallo que yo creo que no se había presentado en ningún lugar del mundo. Hay una discusión supremamente importante de carácter académico entre lo que significa el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna.
El problema que ha habido aquí es que el hábitat aquí nunca ha venido a reconocernos, a hacer un censo, a decir este es su casa, este es su lote, nada, no han reconocido. Ellos únicamente se basaron fue por un listado que mandó la Junta, no más. Y resulta de que a mí no me reconocen y yo soy madre cabeza de familia y vivo con mis 2 hijos y no me han reconocido nada. Fue un proceso bastante complicado porque inicialmente vimos un registro de 86 familias que se radicaron en el juzgado que estaba llevando el cumplimiento de la tutela. Pues obviamente era un registro que no tenía nada que ver con la realidad, 86 familias pues de 180 era algo loco. Luego vimos cómo se hizo una nueva verificación, salió un número de 134 que no fue radicado, pero pues en su momento se evaluó. Luego otro número de 163, finalizamos con uno de 150 que está radicado hoy en día en el juzgado que lleva el cumplimiento de la tutela. En este momento pues está siendo revisada por una segunda instancia, en donde pues seguimos de todas formas diciendo, ¿no? Todo el mundo tiene un derecho y si fueron víctimas y tenían cómo demostrarlo, pues debieron haberse tenido en cuenta. No he querido reubicación, ¿sí? O porque de todas maneras nos mandaron por allá para Usme, para Osa, y son apartamentos muy chiquitos, ¿sí? Y yo creo que con lo que yo tengo eso no es comparable, ¿sí? Entonces también yo siempre les he peleado por eso. Ya gracias a Dios las familias que recibieron, pues algunas muy felices porque realmente sí quedaron muy felices. Nosotros tratamos de hacerlos tomar conciencia de que era lo mejor que podían hacer. De mucha gente que realmente tenía una casita con tejitas y con cartoncitos, pues a un apartamento en Bosa o en Usme, pues hay una gran diferencia. Y realmente sí el distrito les cumplió y les dio una cosa buena. Pero pues el que quedó un poquitico descontento era el que tenía una casa de 2 o 3 pisos y ya la tenía enchapada y la tenía valorada en un montón de plata, la cual pues para un apartamento de interés prioritario que vale 41.250.000 a una casa de 3 pisos de 6 por 12 de 72 metros, pues como no es como muy buena la compensación. Pues yo lo único que le pido a la alcaldía es que sea justo, que verdaderamente le resarza el derecho a los que lo perdieron. En este momento lo que tenemos, como yo le establecí, es algunas personas viviendo sobre ese terreno todavía, otras personas que ya obviamente desalojaron el sitio y pues lo que se ha hecho es la recolección de los escombros en su mayoría. Estamos esperando precisamente que el dueño del terreno al que se le tiene que entregar sea quien obviamente pues utilizando pues el derecho a la propiedad haga el ejercicio que precisamente se necesita de recuperación del lugar. Eso le corresponde más al dueño después de que se le entregue el terreno que a la administración distrital. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Se echaron al bolsillo más de 3.000 y pico millones de pesos. Y siguen en libertad, porque con tanto dinero, pues tienen mucha capacidad para defenderse. Lo cierto es que no hay uno solo detenido. Conociéndose los nombres, los apellidos, las direcciones de oficinas, las placas de los carros en que se movilizaban, teniendo fotos de ellos inclusive en mitines que organizaban allá con la policía, con el comandante coronel, ya ni me acuerdo el nombre, mayor tampoco me acuerdo el nombre, ¿no? Los tipos vociferando y moviendo a sus huestes, los invasores. La pregunta hoy día sería si ellos realmente son víctimas, victimarios, si realmente son villanos o si a la final se vuelven héroes de las personas que realmente obtienen sus escrituras y obtienen su vivienda, dado a que el distrito o el mismo país no les puede garantizar al número de familias que hay hoy en día una vivienda digna. Llegó un tipo de moto denominado el Paraco. Entonces ya digo, no, es que yo soy el Paraco y usted no puede entrar aquí porque por orden del doctor tal, usted está prohibido, está vetado de entrar aquí, por favor sálgase del territorio. Yo pues naturalmente dije, pues tranquilo, yo me salgo porque aquí no puedo hacer nada. Yo salgo, la gente todos me escoltan hasta salida del terreno, me dicen aquí no vamos a dejar que a usted le pase nada. Me escoltan hasta salida del terreno, cuando yo salgo del terreno pues pido una patrulla. La patrulla me recoge, digo yo no puedo volver porque ¿qué más puedo hacer?
De tal manera que el sector La Laguna, yo nunca pude volver al sector La Laguna precisamente por eso. En este momento la Fiscalía General de la Nación tiene las denuncias que se hicieran en su momento, no solamente la denuncia frente a las estafas que se presentan, sino a la denuncia pues obviamente que tiene que ver con las amenazas de las cuales hemos sido objeto varios de los funcionarios y servidores públicos. En este momento inclusive se investigan las amenazas que hay en mi contra, que hay en contra de varios de los funcionarios que tenemos aquí en la localidad y a nivel distrital. He recibido amenazas de carácter verbal, telefónico, he tenido correos electrónicos que tienen que ver con amenazas específicas de muerte de establecimientos públicos y el tema de ocupaciones. Han llegado personas armadas hasta la alcaldía local, me han enseñado armas, toman fotografías alrededor de nosotros, me llaman para decir que están pendientes de mi hija, me mandan razones con bastantes personas, muchos de los líderes me han manifestado su conocimiento de varias reuniones en los territorios donde venden terrenos de manera ilegal, donde sencillamente dicen que nos están esperando con un rocket, que nos están esperando armados, que bueno, toda una serie de amenazas que obviamente pues mantienen una tensión normal o anormal en cualquier vida o cualquier persona. A la fecha, las entidades que tienen que ver obviamente con la investigación de carácter penal no han dado resultados efectivos a ese tipo de situaciones. Yo en este momento lo único que le pido a la alcaldía es que verdaderamente mire quiénes son los que verdaderamente son damnificados del terreno y que sí, porque ¿cómo le van a dar vivienda a unos tierreros que vendieron, estafaron a la gente y a los que verdaderamente vivieron la catástrofe y que tenían su propiedad no le han dado nada? Sí, claro, porque es que algunos incluso son víctimas en este momento en los listados de beneficiarios. Incluso se les entregó la vivienda por encima de las personas que realmente fueron estafadas. Entonces es un tema de discusión, de ética, si realmente estos tierreros que le vendieron a las personas, lastimaron, realmente merecían que les entregaran una vivienda por encima de los realmente damnificados. Hay negocios de armas, hay negocios de droga, se mueven muchas cosas, muchos intereses oscuros se ocultan detrás del tema de la urbanización ilegal. Entonces, realmente las víctimas terminan quedándose callados, porque pues o resultan amenazados o muertos como mi padre, o sencillamente no les garantizan nuevamente su derecho, como pasó con algunas de las familias. Tenemos el caso en este momento de una señora que es súper nombrado, la señora María Irene Buitrago, que ella compró su lote, construyó su casa y en este momento se está quedando por fuera de todo derecho. Entonces veríamos que por qué ella se quedó por fuera y si le entregaron la casa a un tierrero. A pesar de lo que sucedió con mi papá, él nos está dando muchas fuerzas para seguir adelante. Y si algo tenemos claro es que vamos a llevar este proceso hasta el final, hasta que la última familia se le restablezca su derecho a la vivienda digna, porque realmente todos nos esforzamos por comprar, así hubiera sido un lote, así hubiera sido la casa, todos nos esforzamos y pues no nos parecería justo que una persona que compró su lote, empezó a edificarlo, la administración le diga que le va a dar un bono por el valor que le costó el lote, porque pues se habla desde la vivienda digna, de que les garanticen ese derecho. Entonces pues es como el llamado a la conciencia de que realmente hagamos un cambio en el país y le podamos garantizar a nuestros niños los derechos como dice la Constitución política. Es importante que todas las personas sepan y entiendan que pueden ir a las oficinas de registro de instrumentos públicos y exigir antes de que cualquier persona le venda certificado de tradición donde se tenga claridad de quién es el dueño, que tengan en cuenta que la transmisión a través de posesiones es la compra de un problema jurídico, porque sencillamente hay una no legitimidad en la adquisición de un terreno y que eso obviamente los va a abordar precisamente a procesos de desalojo. Yo pienso que este es un problema de todos. Realmente no podemos decir que los ingenuos porque creyeron o los pícaros porque engañaron. Realmente este es un problema de la sociedad en general, del país, de la ciudad, de la misma gente, porque es que no debería haber tanto déficit de vivienda. Eso queremos ver, que la gente realmente salga favorecida con su tema de vivienda, los que realmente la necesitan y los que no, de todas maneras nosotros estamos en un país en donde debería haber más igualdad y pues a estos señores que se aprovechan de los sueños de la gente, es que pues de todas formas
Es aquí en el mundo donde todo se paga y Dios nos ha iluminado hasta el día de hoy para seguir con este legado. Entonces, pues que se pongan la mano en la conciencia y realmente hagan las cosas bien. En este momento ya estoy gozando de mi casita, gracias a Dios Padre, a mi papito que nos está ayudando en el cielo, pues es una tranquilidad para los niños también. Ya la estamos disfrutando porque estamos pagando un arriendo exorbitante, pero sí, estamos contentos, esto nos da mucha más fuerza para continuar luchando por los que todavía faltan. Entonces, de 305 familias, realmente van a beneficiar a 65 con lotes y a 85 con casas, más o menos, dependiendo si realmente se cumple la sentencia. Siguen delinquiendo con sus tierras que no pueden vender y las siguen vendiendo. En esa historia hay muertos, violaciones, encarcelados, ollas de vicio, amenazados, tierreros, ñeros, de todo. Y gentecita buena, que había realmente buena ahí, pues les tocó aguantar todo lo que puede hacer. Mirar y no decir nada. Específicamente yo he trabajado mucho más en la discusión con respecto a salvar lo que todavía se puede salvar de esa área verde, que es muy importante, para convertirla en un parque zonal de Bogotá, un parque que hace mucha falta en el sector. La alcaldía local de Rafael Uribe y la de Tunjuelito son de las áreas que más necesitan áreas verdes, porque tienen los cerros arriba, pero en el centro, dijéramos en el área poblada de estas dos localidades no existe una muy buena condición de espacios públicos, de zonas verdes, de áreas de recreación y esparcimiento. Ese terreno y los otros adjuntos, incluyendo el terreno y la construcción de la casona, más el sector de la laguna, eso es lo que se llama el Parque Hacienda Los Molinos. Pero el sector de la laguna está invadido. El sector de la laguna, con todo respeto, pero yo pienso que si hay voluntad en sacar a esa gente, se saca. Porque es que la autoridad es la autoridad. ¿O quién manda aquí? El siguiente programa